profe, chicos. ¿Se escucha? Ah, Perfecto. genial. Y ahora estaba jugando River, está ganando 1-0. Lo puse medio minuto y te va a ganar, este campeonato lo va a ganar por 28.000 puntos encima. Sí, pienso igual. Creo que faltando 4 o 5 fechas. No, ya está ganando y lo está peloteando encima. No, aparte no juega nada, vio, profe, no tiene Libertadores, no tiene Copa Argentina, nada, así que... Nosotros tampoco y no jugamos nada igual, no tiene nada que ver. ¿Usted se puso a pensar, profesor, que el año que viene hace 20 años que no salimos campeones locales? Sí. Después nos dicen que lo de River, no, la máquina, 18 años, estuvimos sin ganar. Y yo le digo, nosotros vamos por 20. No me cabe, ya lo tengo claro, sí. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Cosas peores en la vida, la gente vota al pro, viste, digo, ¿qué le va a hacer? Yo siempre tengo un dicho que digo, peor es ser de Racing. No, sí, igual, eso seguro, pero ni siquiera, ya ni eso me consuela, porque uno podría hasta reírse de eso, porque encima gastan plata, nosotros ni eso, por lo menos. Pero recién estaba leyendo a un tipo en Twitter, que es un politólogo, historiador, que a veces yo no me lo banco, y que vive en Europa hace muchos años de becas y esas cosas. Y hacía una serie de comentarios con respecto al tema de Francia y el tema de cómo Francia trató el Holocausto, y diciendo que Francia no se ocupó, que generalmente se hacen los boludos los franceses con respecto al rol que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, y citaba un par de ejemplos sobre definiciones actuales, como diciendo, bueno, y Macron dijo que ¿quién puede juzgar ahora a los franceses por su rol en la Segunda Guerra Mundial? Y el comentario del tipo era muy gracioso. Dice, cuando vos te pensás que el mundo es una porquería y que no podés ver algo peor, esperá 5 minutos que algo peor va a suceder sin lugar a dudas. Y a mí con Independiente me pasa eso. A veces digo, no, basta. ¿Para qué sufro? ¿Para qué pago una fortuna? ¿Para qué? ¿Por qué? Pero bueno, es así, uno es así, viste, yo qué sé, no. ¿Sabe lo que es? Yo tengo 2 hijos, uno adolescente, 17, y el otro tiene 7. ¿Sabe lo que es? Se ponen a llorar los dos, todavía es la pasión que tenemos. No, usted me dice por eso, yo el otro día estaba pensando, yo tengo 3 hijas, una independiente, la otra nunca se ocupó del fútbol, ni le importa, que es la que ustedes conocieron y que no sabe nada, ni de qué, o sea, opina para jodernos a nosotros nada más. Y encima su pareja es de Defensa y Justicia, ¿no? Yo qué sé, yo conocí 2 personas en mi vida de Defensa y Justicia, uno es el padre de mi nieto. No, pero no se puede entender, ¿no? Igual, por lo menos es coherente, porque vivía en Florencio Varela. Mal que mal, tiene sentido. Yo tuve un alumno de Defensa y Justicia hace muchos años en una escuela de Ciudad Evita, que es un día... Yo tuve un alumno que era de Godoy Cruz, en una escuela de Matanza, en la técnica 2 de la Matanza. Y un día le digo, pero ¿sos mendocino? No conozco Mendoza. O sea, no había ningún motivo racional para que el pibe fuese de Godoy Cruz. Pibe más loco que un plumero loco. Ese pibe estaba muy mal, pero en serio muy mal. O no, yo qué sé, capaz que no estaba mal y estaba totalmente chapa, no, estaba loco. Un pibe que estaba como 2-3 años desfasado del curso, le faltaba un brazo. Y vos sabés que yo tardé en darme cuenta que le faltaba un brazo. O sea, estaba en la escuela, en una escuela técnica, cosa que vos decís, estamos totalmente locos. Y le faltaba un brazo, o sea, desde el codo para abajo, un poco más arriba del codo, le faltaba el brazo. Yo te voy a contar algo que es peor todavía. Hubo docentes que se entraron en reuniones de profesores, habían sido profesores de él casi un año,
y nadie se había dado cuenta que le faltaba un brazo, ¿no? Hay que ser hijo de... ¿Pero tenía un brazo postizo o no? No, 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 no. Era René Lavand, boludo. Era un presdigitador de la palabra. O sea, era terrible. Aparte, te envolvía. Era muy simpático, muy entrador, muy comprador. Era, yo qué sé, 2 cabezas más altas que todos los pibes de su curso. Era 2 o 3 años mayor. No, no, no. Era pero era muy gracioso. Y era de Godoy Cruz. Yo decía, pero en mi vida. Y una vez había conseguido, porque Godoy Cruz jugaba acá, y fue a la cancha a ver a Godoy Cruz y estaba el lunes, pero como si, no sé, una cosa exultante, ¿no? Por eso, digo, el fútbol tiene un aspecto que es uno de nuestros espacios más irracionales y está bueno que así sea. Bueno, chicos, vamos a avanzar con lo que quería explicar hoy. Yo hoy quiero explicar algo, a ver si se los puedo explicar. Voy a hacer una breve introducción y después voy a tratar de ir explicando algunas cuestiones, y me parecería piola que participen o pregunten o intervengan, ¿no? Pero, digo, yo expliqué en algún momento algunas cuestiones vinculadas a lo que yo llamé en ese momento el socialismo árabe. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en general, cuando explicamos Nasser y algunas cuestiones de Egipto, toda una cuestión vinculada a lo que se llamaba el socialismo árabe, que explicamos determinado tipo de cuestiones, que no era un socialismo marxista, sino que en general lo que planteaba era una cuestión más nacionalista, más de reforma agraria y de algunos aspectos de ese tipo, y laicista. En general, el mundo árabe a lo largo del siglo XX va a tener un espacio muy largo de laicismo y lo que sería un socialismo tipo tercermundista, tipo lo que después parecido al peronismo, si quieren, o sea, un socialismo más de conciliación de clases, de algo más discutivo que otra cosa, pero no propiamente un socialismo que plantee el conflicto de clase contra clase, o lucha de clases, o expropiación y cosas por el estilo. Cuando nosotros miramos, digo, cuando se habla en las últimas 2-3 décadas del mundo árabe, en general se vincula a los árabes con el fundamentalismo religioso y con el fanatismo religioso. A ver, yo qué sé, uno prende una serie en Netflix y cuando va a ver un árabe o un musulmán, ese musulmán está asociado siempre con el fanatismo religioso y con cuestiones de fundamentalismo. Y la verdad que a lo largo del siglo XX, hasta por lo menos casi el último tercio o el último cuarto del siglo XX, el mundo árabe vivió una realidad más vinculada al laicismo, al intento modernizador occidentalizante, que a cuestiones vinculadas a el fanatismo religioso o el fundamentalismo religioso, si quieren plantearlo de esa manera. Yo quería hoy tomar básicamente 3 ejemplos, ¿no? Y tomar la segunda mitad del siglo XX en lo posible. Egipto, nosotros hablamos en algún momento de Egipto, yo expliqué algunas cuestiones vinculadas a Nasser. Nasser va a gobernar desde el golpe de Estado de los 50, ¿se acuerdan que había habido un golpe contra el rey, que había instalado la república? No estaba encabezado por Nasser, sino por otros coroneles. Al poco tiempo Nasser se va a hacer cargo del gobierno, va a desarrollar una política, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de nacionalización del canal de Suez, acercamiento en el contexto de la Guerra Fría a la Unión Soviética. Nasser va a gobernar entre el año 1952-53 aproximadamente, hasta el año 1970, en el cual Nasser muere. Nasser emerge a partir de la derrota en la guerra del 48. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los países árabes
se juntan para atacar al naciente Estado de Israel y son derrotados, y eso va a provocar una fuerte crisis en los países árabes que habían participado en la guerra y que para los cuales fue humillante la guerra de alguna manera. En ese contexto, Nasser y la oficialidad joven reaccionan contra el rey, van a hacer un golpe de Estado, se van a apropiar del gobierno. El problema está en que Nasser, que va a encabezar durante varios años una política por lo menos antisionista, yo ahí quiero plantear determinado tipo de cuestiones porque no todos los movimientos que van a surgir a partir de este momento van a plantear lo mismo con respecto al Estado de Israel. Básicamente lo que va a plantear el nasserismo es una política antisionista, pero Nasser va a ser derrotado en la guerra del 56, también por Inglaterra, Francia e Israel en menor medida, y después por la guerra del 67 va a sufrir una humillación muy fuerte, ya que Israel va a conquistar toda la península del Sinaí, que probablemente tenga poco valor desde el punto de vista, si quieren, económico, cosas por el estilo, pero como valor simbólico tiene un valor importante. Además, llega Israel a la orilla del Canal de Suez, que era el principal valor simbólico, y no solo simbólico, sino real y concreto de la economía egipcia. A partir del año 70, que Nasser muere, va a reemplazarlo Anwar el-Assad. Nasser y Anwar el-Assad tienen la misma historia. Los tres presidentes históricos de Egipto tienen la misma historia, que son oficiales del ejército y algunos vinculados a la aviación, muy vinculados a los servicios. Hay muchos países cuyos principales dirigentes políticos provienen en general de algún arma del ejército. En la Argentina generalmente era la disputa de los milicos, era la caballería fundamentalmente como el arma más importante contra lo que sería la infantería, y había toda una cuestión así mítica de que la caballería eran más cultos que los infantes, una estupidez absoluta. En otros lugares, en algunos lugares los servicios, los jefes de los servicios de seguridad, pero básicamente los jefes del servicio de inteligencia van a tener un rol importante. En la Rusia soviética y postsoviética claramente es así, o sea, Gorbachev, Andropov, los últimos dirigentes de la Unión Soviética, o sea, el último periodo de la Unión Soviética y el periodo posterior de restauración capitalista, todos fueron agentes, jefes de la KGB, o el nombre que usase en ese momento. Inclusive Putin construye gran parte de su poder desde ese lugar. Bueno, en Egipto pasa esto, el que lo va a suceder es Assad. Assad va a tener una política totalmente bipolar, si quieren, o sea, va a participar en el año 73 de la guerra en la cual por primera vez hacen tambalear esa hegemonía tan fuerte que había construido el Estado de Israel en el año 48. Le pegan una murra importante los primeros 3-4 días de la guerra del Yom Kippur, o Yom Kippur, como ustedes quieran. Después esto se revierte, Israel se recompone, pero va a ser una guerra muy costosa para el Estado de Israel, costosa desde el punto de vista militar y costosa desde el punto de vista simbólico. Inclusive van a caer una sucesión de gobiernos y va a empezar a acabarse en ese momento la hegemonía de la socialdemocracia israelí, de lo que era el laborismo israelí y ese tipo de cuestiones, que un par de años después cae en manos de partidos de derecha por primera vez. Y Anwar al-Assad va a tener una política, va a participar fuertemente de esa guerra. Cuando se ve que con esa guerra no funciona, en los años 70 va a ser los primeros acuerdos con Israel en lo que se va a llamar los acuerdos de Camp David, que son unos acuerdos que se van a firmar entre el 78 y el 79, que los van a firmar Assad y Menachem Begin, que era el presidente de derechas israelí, el primer presidente de las derechas israelíes. Un elemento muy interesante. En general la derecha es mucho más belicista en lo discursivo en Israel,
pero los acuerdos los firman más fácilmente la derecha que la socialdemocracia en Israel. Es una cosa muy interesante. Los grandes acuerdos que se han firmado, algunos no, pero digo, la mayor parte de ellos han sido con fuerzas aparentemente más de derecha y más belicistas. Sadat es asesinado en el año 81, es asesinado, o sea, muere víctima de un atentado, y a partir del 81 va a gobernar Hosni Mubarak. Mubarak va a gobernar los próximos 30 años. El gobierno de Mubarak, en Egipto lo que podemos sí sostener es que Egipto sostiene su misma política durante todo ese larguísimo periodo, que van a ser por lo menos más de 60 años. Desde el año 52-53 hasta el 2011 hay una fuerte continuidad, un gobierno formalmente electo, pero donde siempre gobernaron generales que tuvieron el mismo derrotero, la misma formación y eran parte de la misma camarilla, con una fuerte centralización y alineamiento en los primeros años y durante largos años, primero con la Unión Soviética y después con una postura muy fuerte vinculada a un sostén político muy ordenado y muy defensor de un orden básicamente laico. Egipto probablemente sea uno de los países que ha sostenido más fuertemente el laicismo hasta el siglo XXI. En el siglo XXI esto se complica. Esto va a tener una contradicción muy, muy fuerte, porque en Egipto durante varias décadas va a existir un partido, un grupo, que va a sostener la Liga Musulmana, que va a ser un fenómeno muy, muy particular, que va a existir en Egipto desde muy temprano, desde los años 30 por lo menos, y esta liga, yo creo que conté la anécdota, si no la conté la vuelvo a contar, y si la conté y la vuelvo a contar es porque estoy viejo y repito las mismas anécdotas. Yo estuve en Egipto en el año 14 y a mí me causó mucha gracia porque en el año 14 Egipto venía de un quilombo terrible. Se había dado la plaza de 2011, había caído el gobierno de Mubarak, había habido elecciones, había ganado la Liga fue víctima de un golpe de Estado y ahora está por ser asesinado en cualquier momento el que había ganado las primeras elecciones libres en Egipto y cosas por el estilo. Pero digo, la anécdota es cuál es. Yo llego a Egipto desde Israel en avión, en el momento del quilombo de Gaza, todo un quilombo, una situación horrible, ¿no? Y nosotros éramos 2 personas con 3 guías. Era tan barato, o sea, estaba tan en crisis la industria turística egipcia, que nosotros pagamos chirolas por una excursión, y en la excursión teníamos un chofer, un guía y un guía en español, una cosa delirante, y éramos 2. Así que imagínense el nivel de crisis que tenía un país que había, que ellos te hablaban de la caída de la industria turística, era tal que por eso ellos calculaban que un 90% menos de visitas tenían en Egipto en ese momento, primero por los quilombos que había habido, por la inestabilidad política y por una serie de atentados que, no sé si ustedes se acuerdan, habían atentado contra un barco en el Nilo, habían atentado contra un par de hoteles y cosas por el estilo, y eso generó un retraimiento muy fuerte en la industria turística. Bueno, la anécdota cuál es, el que nos hacía a la sazón de guía en español, hablaba perfectamente español y cosas por el estilo, era un egipcio que te hablaba de la liga como si fuese una secta. Entonces vos les decías, pero ¿cómo una secta? Porque además yo leía y los tipos te decían que la liga tenía algo así como 4 millones de aportantes mensuales, o sea, tipos que ponían todos los meses guita, o sea,
era sus afiliados, y el tipo te decía, bueno, no importa, pero es una secta igual. Pero vos le decías, pero ganó las elecciones con más del 50% de los votos. Es una secta. O sea, no había forma de que el tipo entendiese. Es como que a vos te digan, no sé, para mí, mi imaginación, voy a hacer una animalada, espero que ninguno se lo cuente a ningún trosco del curso. Eso era como decir, no sé, el PTS gana las elecciones nacionales y yo sigo diciendo que es una secta. Muchachos, no, ¿se entiende lo que estoy diciendo o no? Vos no podés afirmar que un grupo con millones de afiliados, con millones de participantes, que ganó una elección y que tuvo que ser derrocado. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque recién en el 2012, 2013 se va a producir el primer triunfo de un grupo musulmán militante en Egipto, que además fue rápidamente despojado y desalojado del poder y volvió ahora a un general que es como la copia perfecta de ¿cómo se llama? De Nasser Sadat Mubarak, ¿no? El jefe del ejército con una fuerte carrera en la Fuerza Aérea, en los servicios de inteligencia, que fue durante muchos años el jefe de los servicios, o sea, y que ganó las elecciones, las últimas elecciones, o sea, derrocaron al gobierno. Ya te pregunto, Alexis, que ganó las elecciones con el 97-98% de los votos, cosa que a mí me maravilla totalmente porque perdieron unas elecciones 3 años antes con menos del 40% de los votos y la elección siguiente la ganaron con el 97%. O sea, una cosa. Ojalá suceda esto en la Argentina el 14 de noviembre. Aunque sea con fraude, digo. Alexis, lo escucho. No, consulta. Entonces, este grupo, la Liga Árabe... No, la Liga Árabe no se llama, ¿eh? No. Pensé que hablábamos de la Liga Árabe. No, Liga Musulmana, perdón, Liga Musulmana. Sí. Bien. El grupo de la Liga Musulmana gana las elecciones en el 2012-2013 hasta que rápidamente lo tumban. ¿Qué diferencias tenía esencialmente, digamos, con el grupo de Mubarak y todos sus amigotes? ¿Los otros eran laicos? ¿Estos que son religiosos? No, son profundamente religiosos. Se llama Liga Musulmana o Hermanos Musulmanes, es el nombre que manejan. En general, el nombre más conocido es Hermanos Musulmanes. Es un grupo, grupo que pretende un modelo mucho más musulmán y antioccidental desde ese punto de vista, Alexis. Los hermanos musulmanes son más comparables con el clericalismo, son muy anticomunistas, son muy antisionistas y anti-Estado de Israel, pero básicamente en la onda más, si querés, de un modelo más parecido al de Irán. No son chiíes. Y eso es ponerle que sean más parecidos, si querés, a Arabia Saudita, pero no, Arabia Saudita es una monarquía wahabista, que es otra cosa. Pero en esa onda, si querés, de una justicia más vinculada a la Sharia que a la justicia occidental y a ese tipo de cuestiones. Aunque, y esto me parece un elemento muy, muy interesante, el que gana las elecciones por los hermanos musulmanes, que se llama Al-Mosri, era un ingeniero nuclear que había vivido gran parte de su vida en Estados Unidos y que había sido funcionario durante décadas de organizaciones europeas de control de armas nucleares. ¿Entiende lo que estoy diciendo? O sea, no son tan negados como los de Arabia Saudita. Arabia Saudita es una cuestión mucho más de cerrazón y ese tipo de cuestiones. Lo que yo quiero que se entienda es este fenómeno de giro a posturas, si quieren, más religiosas, más tradicionalistas en el mundo árabe. En el caso de Egipto, lo vamos a explicar un poco más adelante cuando podamos explicar un poco mejor lo del año 11, lo que se llama la primavera árabe del 2011. Pero espera un minuto, estoy tratando de explicar qué pasó en Egipto. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no?
¿Qué va a pasar en... voy a tomar 3 ejemplos hoy, 4 básicamente. Egipto, Irán y Palestina, para explicar los nuevos movimientos palestinos y la transformación que hubo en la propia Palestina. Todos saben más o menos de Irán algo por lo mismo. Hoy es el eje del mal. Irán, hace casi 40 y pico de años, Irán se ha convertido en el eje del mal para Occidente y cosas por el estilo, y en general todo el mundo putea a Irán porque acusa a Irán de fundamentalista y ese tipo de cuestiones. Irán es un país, primero, que no es árabe. Lo primero que tenemos que definir es que Irán es un país no árabe. Segundo, Irán es un país chiita, es básicamente el principal país chiita. ¿Se acuerdan que lo habíamos explicado? Lo dije yo, lo explicó Florencia, creo, cuando vino. Los chiitas son un grupo, a diferencia de los sunitas, que creen en una tradición electiva de los que deben ser los principales dirigentes de la Suna, que sería el gobierno musulmán o islámico, la tradición eclesiástica. Los chiíes creen en la herencia por sangre a partir del yerno de Mahoma. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Mahoma no tuvo hijos varones, tiene hijas mujeres? Uno de sus yernos generaría o iniciaría esta sucesión, y ellos dicen que tiene que ser un pariente de ese yerno el que va sucediendo esa tradición. Después plantean otras cosas, tales como que después de la 12ª generación va a volver el esplendor. El problema es que ya pasaron varias generaciones de la 12ª y esto no sucede directamente, pero básicamente esto sería la cuestión de los chiitas. Los chiitas tienen una tradición diferente a los sunitas. Son entre el 10 y el 15% en la mayor parte del mundo árabe en general, que tienen peso básicamente en muy pocos lugares, que son Irán, una importante parte de Irak, parcialmente en Siria, no mucho, y en el Líbano, en la parte árabe del Líbano, tienen una presencia importante. Un 40% de la población libanesa es chií. Lo vamos a ver en un ratito cuando veamos Hezbollah y todas esas boludeces que no son tan próximas a nuestros oídos y tan ajenas a nuestros saberes. Irán era una colonia británica. En un momento determinado Inglaterra nombra a un Pahlavi como jefe de los jeques y esas cosas, y se convierte a ese Pahlavi en Shah de Persia o Shah de Irán. Insisto, los iraníes no son árabes, son de otra tradición, que ellos se pueden llamar persas o indoeuropeos o iranios. ¿Usted cómo los conoce, Alexis? Usted que es un iraní de pura cepa. Mi mamá lo llamaba persas. Por eso. No es correcta, pero digo, ponele, es como se lo llama común y normalmente. Digo, no es correcta porque si no tendríamos que hablar de los otomanos, los mamelucos y cosas por el estilo en el Imperio Turco, y tampoco existen, ¿no? Entonces, pero no importa. Estos shah o reyes o emperadores van a tener un rol bastante de agentes ingleses y cosas por el estilo. Establecen pactos y acuerdos muy fuertes con las principales empresas petroleras británicas, British Petroleum, la Shell y todo ese tipo de cuestiones, y firman ese tipo de tratados. Esos tratados tienen un vencimiento aparentemente a principios de los años 50, y cuando aparece ese vencimiento a principios de los años 50 en el Parlamento iraní, hay una serie de políticos que van a plantear como una cuestión de, bueno, rediscutamos los contratos. Se arma todo un quilombo alrededor de eso y aparece una figura emergente que se llama Mossadegh. Mossadegh es un dirigente burgués, nacionalista burgués iraní,
que lo único que plantea es una crítica a esos tratados leoninos que habían firmado con Inglaterra antes de la Segunda Guerra Mundial. Se produce un intento de nacionalización fallido, cae un ministro, matan a otro, hasta que en un momento determinado van a matar a un primer ministro que había reemplazado, era el segundo o el tercer reemplazo en muy poco tiempo, en un momento de gran inestabilidad. Quieren imponer, renovar los contratos total, así, al libro cerrado. Mossadegh desde el Parlamento se opone. Mossadegh no era un radical, ni mucho menos, era un tipo que lo que planteaba es más o menos renegociar, nacionalizar, y a partir de eso volver a negociar desde otra posición. Va a tener un fuertísimo apoyo popular. Mossadegh va a ganar las elecciones, va a quedar como primer ministro un año y pico, hasta que a partir del 52 queda como primer ministro, se nacionaliza el petróleo, el Shah lo pretende echar, se produce una movilización impresionante en Teherán y otras ciudades iraníes que lo vuelven a reponer a Mossadegh. Mossadegh vuelve a ser primer ministro, el Shah se la fuma, se la morfa calladito, y de Querusa habían matado a un ministro. Ya había varios ayatolás que habían participado en ese momento. Hay uno muy importante, se llama Kashani, que apoyan fuertemente esta postura más nacionalista de Mossadegh, que no era antioccidental, quiero hacer esa aclaración, porque sí hay una fuerte tendencia antioccidental en algunas fuerzas, si quieren, de los clérigos iraníes, pero no era postura de Mossadegh casualmente, hasta que en el año 53, en agosto del 53, el MI6, que es el servicio británico, todos sabrán, convence al servicio norteamericano que había recién aparecido, que era la CIA, de que Mossadegh era un peligro a la Guerra Fría. Se los melonean fácilmente, y la CIA va así como en una de sus, ¿cómo se dice?, golpes de bautismo, va a inaugurar su larga carrera con un golpe en contra de Mossadegh. Ese golpe se va a llamar Operación Ajax. Me acuerdo del nombre solamente por el equipo de fútbol. Se darán cuenta que no podría saber nunca el nombre si no fuese que coincide con el equipo de fútbol holandés. Y extrañamente Mossadegh, que tenía un apoyo popular monstruoso, que tenía el apoyo de gran parte de la política y cosas por el estilo, y de las clases dominantes, es desplazado de una manera totalmente oscura, acusado no se sabe de qué todavía, y lo condenan. Primero lo condenan a, no sé, 40 años de cárcel, una cosa por el estilo, y después esa condena es conmutada por 3 años de cárcel. Va a tener 3 años de cárcel propiamente dicho, y después va a vivir el resto de su vida, hasta su muerte, en prisión domiciliaria en Teherán. Mossadegh muere en el año 67, o sea que estuvo casi 11 años en prisión domiciliaria sin salir de su hogar. O sea, literalmente estoy diciendo, o sea, y Mossadegh, que va a seguir teniendo una fortísima influencia en Irán, en algún momento cuando lo declaran culpable, le dan los 20 años y después le conmutan la pena, en un momento va a hacer un comentario así bastante sarcástico diciendo: han triunfado las instituciones en el reino de Irán. Sí, Alexis, ¿querías preguntar? No. No, levanta la mano, no sabemos si se peina o qué hace el caballero. Irán va a seguir siendo un país profundamente pro-occidental, encabezado por el Shah, con una actitud. El Shah era una figura tipo así, un personaje del jet set internacional, más que, o sea, se la pasaba más en Monte Carlo que gobernando Irán. Irán va a tener
un interesante, si quieren, desarrollo, producto de la brutal riqueza y del fuerte extractivismo que se hacía en ese momento. Piensen ustedes que Irán está, si quieren, en una posición, ¿cómo se dice?, ultra favorable, porque es el Golfo Pérsico, o sea que los barcos salen rápidamente hacia Japón o salen rápidamente hacia Europa vía el canal de Suez, o sea, está en una posición donde podía proveer de combustibles líquidos a cualquiera, o sea, tanto Japón, China y cosas y todo lo que sería el sudeste asiático o Asia, como para Europa. Entonces va a tener un pequeño vientecito favorable que va a y eso va a ir acompañado por una fuerte tensión o tendencia cada vez más autocrática de parte del Shah y del ejército. El único sostén o soporte que va a tener el Shah de Irán, Reza Pahlavi, es el ejército, los servicios de inteligencia y obviamente las potencias extranjeras. Este elemento va a durar fuertemente hasta el año 79 y a partir de los 70 va a haber una fuerte tensión, una fuerte movilización. En el 77 y 78 esa fuerte movilización va a poner en jaque algunas cuestiones. No surge como un levantamiento solamente musulmán. La crisis es una crisis sistémica y de clase muy fuerte la que va a suceder en Irán a mediados de los 70, o sea, con fuertes movilizaciones trabajadoras, fuertes movilizaciones de todo tipo. La cuestión está en que ese levantamiento popular tan fuerte, que tiene mucho que ver con algunas cosas que vamos a ver ahora, que van a surgir a partir de los palestinos, pero que yo dejé para el final porque es el más complicado y el más largo, va a ser en un momento determinado que el único elemento unificador de toda esa fuerte oposición contra el Shah de Irán que había en Irán, donde estaba el Partido Comunista Iraní, donde estaban grupos mucho más liberales, donde había grupos burgueses muy fuertes y cosas por el estilo, van a encontrar en un momento determinado como catalizador o como único poder ordenador a la figura de Khomeini, que es una figura que estaba exiliada hace muchos años y que tiene un gran prestigio, y luego de su regreso Khomeini va a articular todo alrededor de su figura y va a terminar siendo una república claramente teocrática. Irán. Cuando digo teocrática me refiero básicamente a que gran parte del poder político está concentrado, controlado o tutelado por la jerarquía religiosa. O sea, en Irán se vota sistemáticamente, en Irán la participación electoral es muy fuerte, en Irán votan a partir de la revolución del año 79 todos los jóvenes mayores de 16 años, es el primer país que empezó a votar todos los jóvenes mayores de 16 años. En Irán votan las mujeres. En Irán las mujeres tienen que guardar determinado tipo de formas vinculadas al decoro, si quieren llamarlo de alguna manera. No me gusta la palabra, no estoy de acuerdo, pero digo para nombrarlo de alguna manera, pero sí pueden participar de carreras académicas, las mujeres pueden trabajar, las mujeres pueden ocupar roles en diferentes cuestiones. O sea, no es la situación de la mujer en Irán la situación de la mujer en lugares tales como Arabia Saudita o cosas por el estilo. Eduardo, ¿te puedo hacer una consulta? No. ¿No? ¿Pasamos? Dale. No. La película Argo está más o menos en ese contexto, ¿no? 79, 80 por ahí en Irán. Cuenta eso, la película Argo cuenta algo que pasa en
81. Igual hay películas mucho mejores para Irán. Una es Persepolis. Bájenla y mírenla, es un dibujo animado. Dibujo animado. Dibujo animado francés. ¿Cómo? Es un dibujo animado, ¿no? Sí, pero no es francés, es iraní. ¿No es francés? Puede ser que sea una producción francesa. No les recomiendo el cine iraní de Kiarostami porque se pegan un tiro en la entrepierna, sin lugar a dudas. El de las cerezas, había uno famoso ya. El sabor de las cerezas. Sí. No, sí, que podés estar mirando un árbol dando vuelta alrededor de un árbol de limón durante 14 minutos. No es mi estilo de cine, pero Persepolis es una muy linda película. Creo que estaba en la filmografía y si no se las agrego, no hay ningún problema. Pero es muy bueno el cine iraní igual, ¿eh? No puse yo películas, pero no hay, Irán tiene esa particularidad, inclusive Kiarostami, siguió filmando en Irán, no es un tipo, puteará algunas cosas del régimen y cosas por el estilo, pero nosotros tenemos una imagen bastante más impuesta por los medios, por los medios hegemónicos del mundo, que lo que es realmente la situación en Irán, no llega a ese extremo. La característica, perdón, ahora termino y decir lo que quieras. La característica más importante de Irán es que Irán sí plantea el conflicto permanente con los Estados Unidos. Estados Unidos lo atacó para que tenga y guarde Irán. Piensen ustedes que a partir del año 80, vía Irak va a atacar a Irán con lo peor y sostenido por las armas de Estados Unidos y de Rusia en ese momento Irak. En una guerra que a Irán le costó 1 millón de jóvenes, 1,5 millones de muertos, una cosa terrible. Para no perderla, ni ganarla, pero para no perderla, que ya era una cosa muy importante. El problema de Irán me parece a mí que solo se puede entender desde el punto de vista geopolítico, y voy a explicar por qué. Porque Irán, como Estado Islámico que llama a levantarse a los pueblos islámicos en contra del Satán occidental, entre comillas, sería el discurso de esto, lo que hace es desestabilizar toda la región. Miren el mapa alrededor de Irán, y alrededor de Irán están todas las repúblicas de lo que era la ex Unión Soviética. Estamos hablando Uzbekistán, Turkmenistán, Kurdistán, desestabiliza toda esa región, que es una región muy atrasada y con muchas riquezas naturales y con una circulación muy importante, y donde hay, y Afganistán, toda esa región del sur de Asia, con lo cual Irán se convierte en un enemigo simultáneamente de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, en un primer momento, ¿no? Entonces es bastante complejo esto. ¿Querías decir algo, Alexis? No, está bien, ya lo dijo esencialmente usted. ¿Qué era? No. ¿Pero a qué te referías? No sé. El tema de la guerra de Irán-Irak, esa, no sé si duró 8 o 10 años, una cosa 8 años fácil, creo que dura 8 o 9 años, pero que fue de una brutalidad y donde se usaron las peores cosas. No sé, armas químicas, recuerdo que se habían usado. Terrible, pero fue terrible. La utilización de cuando Estados Unidos en el 2001, 2002, ataca a Irak acusándolo de armas químicas. Las armas químicas se las dio Estados Unidos para pelear en contra de Irán 20 años antes. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Irak no produjo nada de eso. Irak fue durante muchos años el ariete, el esbirro, el mulo, llámenlo como quieran, de los Estados Unidos en esa región. Inclusive el propio Saddam era el que jugaba ese rol. El tema fue que en un momento determinado, cuando termina la guerra de Irán-Irak, con un costo terrible para ambos países, terrible, con destrucción de infraestructura, de pozos petroleros, se tiraban con de todo. En un momento determinado, Irak pretende, para recomponer parte de su economía, quedarse con Kuwait, que era una potencia importante, tipo Qatar, tipo eso.
mini países que están arriba de un pozo petrolero, que parecen un taxi acelerado que factura dinero, ¿no? Porque son esos, claro, es un pozo petrolero con un país arriba, ¿no? No es siquiera un país. O sea, le pusieron un rey que era el rey de Kuwait y a partir de eso, entonces, cuando Saddam Hussein quiere quedarse con eso, eso produce la guerra, que es la primera guerra del Golfo, el año 91-92, de la cual participa nuestro benemérito ejército y nuestro presidente Carlos Saúl. ¿Quedó más o menos claro esto o no? El otro ejemplo que yo quería plantear hoy es el ejemplo palestino. Me parece que es el más significativo, el ejemplo palestino y el libanés. Los voy a vincular, aunque no son directamente asociables, pero sí lo son en algún sentido. Los palestinos, ¿se acuerdan que yo los dije varias veces? Palestinos eran los habitantes de esa región de Palestina en la cual Israel pretende erigirse y se va a erigir a partir de los años 20, 30, primero ocupando tierras de manera económica y productiva y después declarando el Estado, primero la participación y después el Estado de Israel. El pueblo palestino era un pueblo bastante nómade, bastante poco asociado y donde no había ni había una fuerte identificación muy religiosa, muy fuertemente religiosa, sino que era una religiosidad normal. Piensen ustedes que era un pueblo que estaba sentado en un territorio en el cual durante 2000 años convivieron todas las religiones. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Piensen ustedes que en Jerusalén hubo siempre comunidad judía, en Jerusalén hubo siempre comunidades católicas, cristianas de todo tipo, y laya, hubo coptos, todo lo que a ustedes les parezca, de las tres grandes religiones, o de las dos grandes religiones monoteístas, una más grande que es la cristiana y la otra judía que es más pequeña, pero simbólicamente, más una cosa muy importante de la cultura musulmana que encuentra en Jerusalén, no el principal, no es la Meca Jerusalén, pero sería la segunda Meca o la tercera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, el propio Mahoma, que va a desarrollar gran parte de su génesis religiosa en la Meca y en Medina, va a hacer siempre referencias a lugares santos y lugares sagrados en Jerusalén. La mezquita de Al-Aqsa, algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque el propio Mahoma retoma la tradición monoteísta del libro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Aunque construye su propia identidad y su propio libro sagrado, que es el Corán, retoma y abreva muchas cosas en las escrituras tradicionales. Entonces, Jerusalén siempre fue un lugar de peregrinación, si quieren, también. Entonces, el pueblo palestino era un pueblo bastante tranquilo en ese tipo de cuestiones. Una vez que aparecen los judíos ocupando tierras, va a tener algún tipo de inconvenientes, algún tipo de conflictos, pero en general los desplazaban económicamente, se iban a trabajar a otras regiones. Los palestinos eran un pueblo que solía trabajar y participar de ir a trabajar a otros lugares y volver, o ir a trabajar a otros lugares e instalarse. Un pueblo, en ese sentido, bastante parecido al pueblo judío, ¿no? O sea, con gran facilidad para vivir en diferentes lugares. Adaptación o algo por el estilo. Perdone, una duda. Los palestinos son semitas, ¿no? Sí, son los semitas. O sea, son los antisemitas semitas, los auténticos semitas que son antisemitas. Yo no creo, a mí no me gusta mucho el término antisemita en general. Yo por la paradoja. Es un término que a mí no me gusta particularmente,
porque no define nada. Segundo, porque si vos, o sea, identificar el antijudío o el antisionista, que ahí hay un montón de matices posibles. Con el semita es muy particular, porque el judío es muy europeo y está muy europeizado. Y yo creo que hay más judío europeo que, digo, dentro de una gran parte de la judería que llega a Israel en los años 40, 50, gran parte de esa comunidad judía es una comunidad judía que tiene muy poco que ver desde el punto de vista étnico con los semitas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo o no? Son tradiciones mucho más diversas. Digo, es difícil plantear una tradición étnica en un pueblo que estuvo girando durante 2000 años, literalmente girando durante 2000 años, o sea, no metafóricamente, porque uno podría hablar, digo, yo siempre digo lo mismo, miren la serie Roma, la dieron hace poco en HBO, cada tanto la repite HBO en esos, viste, maratones de serie, y en la serie Roma, no sé si la vieron todos, es una serie, ¿no la vieron? Consejo, véanla, es muy buena. Pero en la serie Roma, digo, la serie Roma habla sobre otra cosa, habla básicamente sobre Julio César, Marco Aurelio y dos soldados y el derrotero de dos soldados. O sea, muestra la parte alta de la sociedad con los Julio César, el asesinato de Julio César y todo, o sea, toda la élite y cómo se vinculan entre ellos, en los senadores y cosas por el estilo, con sus mujeres y lo que eran las Julias y las amantes de cada uno de estos personajes. Y por otro lado, en paralelo, cuenta la historia de dos soldados que habían peleado con Julio César en las Galias y que habían peleado en todos lados y que vuelven, y cómo esos tipos van viviendo su regreso a Roma y se van acomodando a las circunstancias. En el medio hacen una mirada muy interesante sobre Roma. Y sobre los judíos en Roma hay muchos comentarios muy divertidos. O sea, los judíos como sicarios de las Julias, los judíos en el mercado y cómo operan determinado tipo de cuestiones, los judíos ayudando a la gente a cometer delitos. No, una cosa muy, muy interesante. Y no es antisemita, ni mucho menos. Es una mirada de cómo vivía una comunidad muy grande en Roma, de tipos que no eran propiamente romanos. Así que no me atrevería a afirmar esa identificación. ¿Está claro o no? Bueno, básicamente, los palestinos van a tener diversos grupos que se van a ir conformando a lo largo de, sobre todo a partir de la partición. Cuando se produce la partición, ya lo explicamos 2 o 3 veces, lo vuelvo a repetir, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Los judíos se apropian de la tierra que les correspondía y un poco más, un poco bastante más, y los palestinos quedan como excluidos de todo esto porque los países árabes ocupan su territorio en defensa, entre comillas, supuestamente de los palestinos, pero cuando se van, Cisjordania queda en manos de Jordania y la península de Gaza y el sur quedan en manos de Egipto, con lo cual entre Israel, Jordania y Egipto se apropian del supuesto territorio que les correspondería a los palestinos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Con los cuales los palestinos se convierten, empiezan a constituirse en una nación, porque era un pueblo no demasiado institucionalizado, y empiezan a constituirse en ese contexto de triple ocupación. La de Egipto y Gaza, la del Estado de Israel, que los desplaza y los va empujando hacia regiones cada vez más marginales, y la de Jordania, que se apropia de la Cisjordania, que sería esa panza y Jerusalén que quedan bajo el control directo de Jordania. Jordania, quiero hacer una aclaración. Jordania, si quieren, es una monarquía claramente autoritaria, no tan fundamentalista como Arabia Saudita en ninguna de esas, pero férreamente autoritaria, y que después de la Segunda Guerra, de la Guerra del 73, rápidamente, junto a Anwar al-Sadat y cosas por el estilo, se negocia rápidamente con Israel, básicamente porque para Jordania
A partir del 67, el pueblo palestino se convierte en un grano de pus en el traste. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces van a tener fuertísimos enfrentamientos entre Jordania y los palestinos, que van a terminar en lo que se va a llamar Septiembre Negro. Septiembre Negro va a ser un proceso así de fuerte enfrentamiento entre el ejército jordano y lo que empieza a ser la incipiente OLP, de la cual vamos a hablar ahora. Y en septiembre del año 70 estalla todo por los aires y hay un enfrentamiento y una masacre brutal del ejército hachemita. Hachemita se llaman hachemitas porque los jordanos, la casa real se llama la casa hachemita. Y eso genera fuertísimos desplazamientos de los refugiados palestinos, que a partir de ese momento van a empezar a trasladarse a diversos lugares, y que ese traslado a diversos lugares, como ser Líbano, Siria y gran parte de Gaza, van a reconfigurar fuertemente el panorama de la región. En el año 58 surge en Kuwait, se crea el movimiento Al-Fatah. ¿Qué es Al-Fatah o Fatah? Fatah es una sigla que plantea para el movimiento, no me acuerdo exactamente cuál es la traducción, pero es como el movimiento de reafirmación de los derechos de los pueblos palestinos. Lo crean en Kuwait. Kuwait es este país que yo estaba comentando antes, que era un pozo de petróleo con país arriba, que queda en la península arábiga, y ahí va a crear Yasser Arafat y 2-3 dirigentes más, van a crear este movimiento que se va a llamar Al-Fatah. Al-Fatah va a ser un movimiento de afirmación de los derechos de los palestinos, y que va a plantear la vía cada vez más fuerte y violenta para recuperar los territorios de los palestinos. Va a ser fuertemente perseguido. Arafat era un médico palestino, va a tener un rol bastante fuerte, y Al-Fatah, que se va a crear en el año 58, en el año 64 se va a integrar junto a otras organizaciones parecidas al Fatah, algunas más de izquierda, otras menos de izquierda, pero en general todas laicistas y palestinas, van a constituir lo que se llama la OLP. La OLP es la Organización de la Liberación Palestina, que venía a ser como un gran frente político-militar para la liberación de Palestina, cuyo brazo principal va a ser Al-Fatah, pero no era el único y no era el siempre dominante. Hay diferentes sectores, había sectores más apoyados por la Unión Soviética en un primer momento, hay sectores más apoyados por Siria. Va a haber una diversidad con multiplicidad de grupos. Al-Fatah va a realizar entre el año 60, Al-Fatah y la OLP, entre el año 64 y 66 y 67, va a producir un montón de atentados y sabotajes y ataques de diversa índole contra destinos, contra puntos en el Estado de Israel. Cuando se produce la guerra del 67, de los 6 días, que va a provocar una segunda muy fuerte derrota de estos pueblos árabes o de estas naciones árabes, va a plantearle al pueblo palestino que esa no era la vía por la cual se iban a poder liberar, que obviamente los países árabes los tenían muy sin cuidado el destino del pueblo palestino. El pueblo palestino eran millones de personas que estaban viviendo en condiciones de refugiados hacía por lo menos 20 años, y que cada vez se complicaban y se empeoraban fuertemente sus condiciones de vida. Y entre el año
67-68 y el año 72, al-Fatah y la OLP se convierten en una fuerza muy importante a nivel mundial, con atentados de diversa índole, con grupos. Piensen ustedes, digo, porque si no, no entendemos nada. Estamos hablando del momento del Che en América del Sur, de grupos políticos militares en Europa, como la ETA, como el IRA, como diferentes grupos en Italia, Francia y diferentes países europeos, el Baader-Meinhof en Alemania. Digo, no estamos hablando de un momento donde los grupos guerrilleros o los grupos mal llamados a mi gusto terroristas eran un accidente o algo inexplicable. Más bien eran algo habitual y normal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, se van a producir una serie de cuestiones que van, por un lado, a aterrorizar y a atemorizar un montón de cuestiones, y por otro lado, a fortalecer muy claramente y visibilizar a nivel mundial, esos 4 o 5 años visibilizaron a nivel mundial fuertemente el problema palestino, que hasta ese momento era un problema negado. ¿Se entiende? No sé si se entiende. O sea, no estoy planteando que el método sea bueno ni malo ni nada por el estilo. Lo que digo es que esa campaña muy fuerte, era la época de los secuestros de los aviones, de atentados en aeropuertos, de apoyo de todos lados. Había grupos japoneses que apoyaban a la OLP, había grupos alemanes, una cosa. Entonces, esto visibilizó muy fuertemente a la OLP, y esto duró más o menos hasta el año 72-73. ¿Qué pasa en el año 72-73? En el año 72 se produce la crisis del petróleo. Yo hablé de la crisis del petróleo 2 o 3 veces. ¿Saben ustedes cómo se produce la crisis del petróleo? Más o menos se produce en una serie de reuniones de los países productores de petróleo, que se llama OPEP, Organización de Países Productores de Petróleo. No me acuerdo de qué, y petróleo. En una de esas reuniones, imagínense que esas reuniones iban los jeques, iban los ministros y cosas por el estilo. En algunas de esas reuniones se empiezan a producir cierto nivel de rispideces. Hay una de las reuniones donde es atacado por un grupo terrorista encabezado por un personaje que se llama Carlos, que era como un guerrillero internacional, delirante, loco, que nunca se supo. Está preso ahora, Carlos, un venezolano. Ese sí que era un venezolano iraní, dirían Lilita Carrió y compañía, pero no es un chiste lo que estoy diciendo. Carlos entra en una de estas reuniones, arma un quilombo bárbaro, y de repente estos países, producto de algunas cuestiones más políticas que económicas, aunque fuertemente con un sustento claramente económico, eran países que producían el elemento fundamental para el desarrollo económico y la recuperación económica europea, y eran los socios pobres de este reparto del orden mundial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y en el año 72, en la reunión de la OPEP, aumentan fuertemente el precio del petróleo, que en 1 o 2 años pasa de costar $7-8 el barril a 27. Con lo cual, obviamente, se estabiliza la economía y desestabiliza lo que se va a llamar el estado de bienestar. La crisis del estado de bienestar empieza con la crisis del petróleo. ¿Se entiende más o menos hasta acá? ¿Sí o no? ¿Cuál es la causa de la crisis del petróleo? ¿Qué esto sería? O sea, la crisis del petróleo, uno podría decir, tiene causas económicas. ¿Cuál es la causa económica? Que les pagaban muy poco a los países productores de petróleo. Punto y aparte. Pero también tiene causas políticas. ¿Por qué? Porque los dueños del petróleo, los dueños del petróleo eran los países productores de petróleo, pero los dueños reales del petróleo, que eran la Shell, la ESO, la British Petroleum, las empresas francesas, los dueños del petróleo eran justamente los países que en ese momento sostienen al enemigo principal de todos estos pueblos, que es el Estado de Israel.
Entonces, uno de los elementos interesantes de esa cuestión que va a suceder entre la guerra del 67 y la guerra del 73 va a ser que los países árabes van a encontrar en el enemigo sionista, como lo llamaban ellos, o en el enemigo imperialista y sionista, o en el Estado de Israel como ariete de ese estado de dominación de las potencias imperialistas en el Medio Oriente, y eso va a servir para que muchos de estos países se levanten y planteen este tipo de cuestión. Quiero hacer 2-3 aclaraciones. La verdad, ninguno de los países productores de petróleo le importaba un carajo las relaciones con el Estado de Israel. Arabia Saudita no se preocupaba en el año 72-73, Irán obviamente no, porque gobernaba el Shah, Irak parcialmente podía ser el único país que dijese algo, y el único más o menos que le encontraba algún vínculo y que agitaba por ese lado era Gaddafi. Gaddafi era el presidente, el jefe, lo que sea, en Libia, que era el único que tenía, digo, estoy hablando de los países productores de petróleo. Los países productores de petróleo eran Irán, Irak, dentro del mundo árabe estoy hablando, los Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, todas esas cosas, y Libia en el norte de África. Entonces, de todos estos, el único que tenía un discurso político más o menos, próximo a la liberación del pueblo palestino era claramente Gaddafi con Libia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero desde otro punto de vista es muy importante entender cómo este elemento político va a actuar como amalgama, como amalgama para la fuerte crítica que va a surgir con la crisis del petróleo del 72. ¿Se entendió más o menos, sí o no? Leila primero tiene que tragar y hacer la digestión y después puede opinar. Pero digo, ¿se entendió sí o no? Sí, básicamente el argumento era ese, pero lo único que lo sostenía con cierto peso era Libia. Había otros países de la OPEP, no creo que incluso Venezuela forma parte de... Sí, Venezuela forma parte, pero Venezuela en esa época estaba Carlos Andrés Pérez, que le importaba, que era otro esbirro de los Estados Unidos, sin lugar a dudas. No. Obviamente que a los países de la OPEP les convenía. Si vos estás cobrando $7-8 y te vas a cobrar 27, te conviene. Ah. O sea, nadie va a decir, no, yo cobro menos porque estoy en contra, porque moralmente nos corresponde. Digo, porque además hay que entender determinado tipo de cuestiones. Estados Unidos había dejado de producir petróleo. Pero no que deja de producir petróleo porque deja porque no le importa, porque era tan barato que lo podían traer de México, de Venezuela o de los países árabes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el petróleo, que había sido un fuerte motor de la economía norteamericana a fines del siglo XIX y principios de los años 20, con el petróleo en la costa oeste, el petróleo deja de ser importante en la economía norteamericana porque es tan barato que lo podían traer de afuera. Entonces, va a cambiar las condiciones mundiales. ¿Se entendió hasta acá, sí o no? Porque quiero terminar con otro aspecto, que es el aspecto político. Yo expliqué más o menos hasta acá cómo viene la mano con el mundo palestino. ¿Se acuerdan que dije que se crea a fines de los 50 el Fatah, a principios de los 60 la OLP, que entre el 67 y el 72 la OLP y el Fatah van a tener un rol muy importante en atentados, pero básicamente van a visibilizar fuertemente la opresión del pueblo palestino y van a lograr empezar a invertir esa cuestión en la cual Israel era víctima. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Piensen ustedes que hasta el 72-73 Israel es la víctima aparentemente para el mundo occidental.
En el año 72 se produce el atentado de Múnich, que es como el último hito de lo que sería esa violencia más indiscriminada de parte de la OLP, de Al-Fatah y de esos grupos. No era el Al-Fatah el que produce el hecho de Múnich, pero todos lo avalan. Y a partir de ese momento, la OLP empieza a pegar un giro más político y menos militar. La OLP ya en este momento empieza a intentar, apoyado fundamentalmente por China, Rusia y algunos países árabes, a tener reconocimiento de parte de las organizaciones internacionales, empieza a tener alguna injerencia, algún intento de reconocimiento a nivel mundial con la ONU y cosas por el estilo. Se firman los primeros tratados entre Egipto e Israel y entre Jordania e Israel a fines de los 70, principios de los 80. En esos tratados se empieza a plantear, aparte de los tratados fronterizos, que bueno, yo te devuelvo este territorio que era tuyo, pero vos tenés que firmar tal cosa y cosas por el estilo. Aparte de eso, se plantea siempre que hay que dar una respuesta al problema palestino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Si ustedes se acuerdan, yo había dicho durante varios años, antes del Estado de Israel, se hablaba de darle una solución al problema del pueblo judío en Europa. Bueno, empieza a cambiar el eje y a partir de los 60 y los 70 todos empiezan a discutir, bueno, encontrar una solución al pueblo palestino, porque el pueblo palestino es un pueblo que está ahí, que además ha generado una conflictividad muy fuerte, que además tiene una fuerte diáspora en todo el mundo, y que además, después del 70, con lo que se llama el Septiembre Negro, va a terminar en un lugar, en el año 70, va a terminar con gran cantidad de refugiados en diversos lugares, fundamentalmente Líbano. Y hacia fines de los 70, principios de los 80, cuando ya Israel había firmado un montón de tratados con Egipto, con Jordania y cosas por el estilo, Israel empieza a ver como su principal enemigo la frontera norte, de la cual era atacado fundamentalmente por los grupos de refugiados que vivían en el sur del Líbano y en un lugar que se llama Beca o Baca, que es como el valle entre Siria y Líbano, hasta que a principios de los años 80, el año 82, Israel ataca el Líbano y se va a establecer ahí una guerra que va a durar 8 o 10 años, uno podría decir que dura mucho más, pero donde Israel entra en el Líbano y destruyen el Líbano, literalmente destruyen el Líbano. ¿Quiénes destruyen el Líbano? Israel, básicamente, pero junto con Israel diversos agentes que se meten en la guerra del Líbano. Yo creo que lo expliqué en algún momento cómo era el Líbano. El Líbano es un país con diversos grupos religiosos muy importantes. Uno es, hay importante comunidad musulmana, hay una importante comunidad maronita. Maronitas son un grupo cristiano parecido al catolicismo, no directamente. Pero es una comunidad muy fuerte que vive en el Líbano hace 2000 años. Comentario: Mansur es maronita, nuestro jefe de gabinete. ¿Qué me miran con esa cara? Es maronita, no, tampoco es. Hay cosas. Bueno, esa cosa, digo, no, es maronita. Bueno, Líbano tiene una constitución que decía que el presidente era, no me acuerdo, creo que el presidente era maronita. El primer ministro tenía que ser, no sé, musulmán sunita. El jefe del ejército tenía que ser chiita, no sé, pero vieron, la Constitución establecía una cosa delirante, que lo que hacía es integrar a todos los grupos étnicos religiosos en la construcción. Entonces el presidente del Parlamento tenía que ser uno de estos grupos. Entonces se iban repartiendo alegremente estas posiciones de poder. A partir de la gran afluencia de refugiados palestinos
que van a entrar en el Líbano a partir del 70 por el Septiembre Negro y todo ese tipo de cuestiones. Y a partir de una serie de cuestiones medio enquilombadas con la participación de Israel, de Siria y cosas por el estilo, Israel ataca e invade el Líbano en el año 82, y eso va a provocar que entre Siria en el Líbano, que Estados Unidos mande tropa al Líbano, que Francia mande tropa al Líbano, y va a generar una guerra que va a hacer estallar el Estado libanés. Literalmente estallar el Estado libanés, cada 2 por 3 vuelve a estallar. Ahora lograron un cierto nivel de estabilidad, pero cada 2 por 3 matan a un primer ministro o algo por el estilo y se pudre todo nuevamente. Esa invasión, piensen ustedes que en el año 79 se produce la revolución iraní. La revolución iraní desestabiliza ese orden que había en el mundo musulmán, y hay una característica muy compleja que es, en el Líbano, la mayor parte de los musulmanes libaneses son chiíes. Con lo cual hay una fuerte identidad entre Irán y esa comunidad chiita. Cuando Israel ataca el Líbano en el año 82, los chiíes van a organizar un grupo que ustedes habrán escuchado nombrar varias veces, que se llama Hezbollah o Hezbollah, que es un partido político, movimiento militar, llámenlo como quieran, que surge en el año 82, aunque oficialmente se constituye, o sea, legalmente, con acta y cosas por el estilo, en el año 85, y Hezbollah tiene una característica, plantea en su acta fundacional la destrucción del Estado de Israel. Ellos lo plantean por escrito en su acta fundacional y plantea el orden chiita y algunas cuestiones y algunos alineamientos y cosas por el estilo. Hezbollah es un partido político importantísimo en el Líbano. Digo, un partido. Profe, sí. eso va desde un lado, ¿no? Los apuntados por el atentado a la AMIA, ¿no? Y la embajada de Israel, o sea, el lado de Estados Unidos, digamos, pro Estados Unidos, ¿no habían denunciado a Hezbollah en un momento? Denuncian sí a Hezbollah, sí, básicamente en el atentado a la embajada, en el de la AMIA no. En el de la AMIA dicen que son, le ponen algunos de Hezbollah, pero generalmente lo que ponen es directamente a agentes iraníes, por eso quieren, digo, si el quilombo con Irán es porque quieren que vengan a meter preso a 7 u 8 iraníes que estaban directamente en la Argentina, pero básicamente sí, denuncian a Hezbollah, sí, como brazo armado de Irán. Sí, ponele que está bien lo que estás diciendo, no es descabezado. Sí, básicamente en la Argentina no hay ninguna prueba que eso lo demuestre. A ver, tampoco eso demuestra la inocencia, lo que pasa es que el Estado tiene que probar la culpabilidad. Miren si no la ley y el orden, o sea, es el Estado el que tiene que probar la culpabilidad, no el que se defiende que tiene que mostrar su inocencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y acá no hay ninguna demostración fehaciente de la culpabilidad ni de Hezbollah, ni de Irán, ni de absolutamente nadie, ni de los policías de la bonaerense que fueron acusados tampoco. Digo, nadie tiene pruebas reales sobre ninguno de los dos atentados. Y ninguno de los dos atentados ha sido investigado seriamente, desde ningún punto de vista. Pero digo, ¿por qué explico esto? Porque a partir de la revolución iraní en el 79 y del surgimiento de Hezbollah en el año 82, 85, digo 82 porque Hezbollah aparece ya en el 82, pero se formaliza en el 85, aparece una nueva corriente, si quieren, mucho más religiosa, que integra más la religión con la lucha contra el Estado de Israel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si hasta ese momento la lucha contra el Estado de Israel estaba en manos de la OLP, grupos laicos, más, si quieren, de izquierda y asimilados a la izquierda, aparecen en estos contextos otro tipo de grupos, insisto, como Hezbollah, y esto es muy interesante, primero, porque como bien dijo el joven Facundo, Estados Unidos e Israel van a acusar siempre a Hezbollah y a Irán de todos los males. O sea, el eje del mal es Hezbollah, Irán, Irán, Hezbollah.
Años después se incorpora otro grupo que no es directamente asimilable, aunque tiene muchas relaciones, que es Hamás. En Palestina, el grupo hegemónico hasta los 80 era fundamentalmente encabezada por el camarada Arafat y otros grupos como el Frente de Liberación Popular de Palestina, que eran más de izquierda y más vinculados a la izquierda internacional que la OLP. Pero básicamente ese era el espectro. A partir de los años 80 empieza un grupo que se llama Hamás. Primera cuestión que es importante: el primero en apoyar a Hamás es Israel. ¿Por qué? Porque Israel trata de apoyar a Hamás, que es un grupo mucho más religioso, mucho más principista desde el punto de vista religioso, y lo hace básicamente para joderlo a Arafat. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Como criterio para debilitar a Arafat, Israel empieza a apoyar a Hamás. El problema es que además de Israel, que apoya a Hamás, Hezbollah apoya a Hamás y los hermanos musulmanes apoyan a Hamás. O sea, Hamás es un grupo palestino que está por una postura más radical con respecto al Estado de Israel, que es la destrucción del Estado de Israel, la desaparición del Estado de Israel, apoyado por los hermanos musulmanes, que eran egipcios, y por Hezbollah, que era el grupo del Líbano. A Israel, durante los primeros años, apoya a Hezbollah con ese criterio muy típico de los Estados Unidos, la CIA y todos esos tipos de organizaciones, que hace correr a fulanito. Y a partir de... ¿Por qué? Porque jamás empieza a actuar como asociación de beneficencia. Entonces jamás empieza a intervenir en cuestiones pedagógicas, educativas, de salud, crea hospitales, crea en lo que sería el fuerte trabajo social. Por eso jamás es tan fuerte, y sobre todo por eso es tan fuerte en Gaza. Esto va a llevar largos años hasta que en un momento determinado jamás empieza a tener una autonomía muy fuerte y un fuerte brazo armado, que no me acuerdo el nombre, pero son los combatientes de no sé qué y cosas por el estilo, y jamás empieza a ser enfrentado por el Estado de Israel, y ahí son los grandes ataques que se producen en contra de Gaza, donde ustedes conocen varios levantamientos muy fuertes, y a partir de este momento se empieza a complicar la situación de Palestina. ¿Por qué? Porque en Cisjordania el grupo hegemónico sigue siendo Al-Fatah OLP, y en Gaza el grupo hegemónico es Hamás. ¿Está claro o no? Con lo cual, durante largos años va a haber fortísimos enfrentamientos entre Hamás y la OLP, que siguen hasta el día de hoy, solamente que cada tanto se arreglan para hacer elecciones y cosas por el estilo. Pero digo, ¿por qué me parece esto interesante? Porque lo que uno puede ver a partir de los 70 y sobre todo de los últimos 70 es esta religionalización, o sea, se convirtió el conflicto árabe en un conflicto cada vez más musulmán y más religioso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Esto se va a dar a partir de la revolución iraní con Khomeini, a partir de Afganistán con todo el levantamiento de los mujahidines musulmanes en Afganistán. ¿Se acuerdan que ya lo explicamos en algún momento? Y cómo estos levantamientos de los hermanos musulmanes que tienen 80 años o 90 años en Egipto, pero que empiezan a ser hegemónicos en el siglo XXI, o por lo menos a levantar la cabeza en el siglo XXI, y todos estos grupos que sostienen unas posturas, se me desmaya el compañero Ferrari, abrió los ojos como que estamos al borde del colapso. Pero digo, básicamente esto es lo que va a suceder. ¿Está claro o no? Propuesta. El miércoles seguimos con esto, terminamos con esto. Piensen las preguntas y hagan las preguntas que se les ocurran. ¿Está claro o no?
Básicamente yo quiero llegar el viernes a lo que se llama la primavera árabe, que es un tema que me interesa y me divierte muchísimo. Bueno, pues cada vez que hacemos una pregunta, después nos bardean. Me dice, llegó la hora Tomás, llegó la hora. No, pero porque yo los dejo hacer, yo hicieron preguntas, lo que pasa es que me cortan cuando estoy terminando una frase, entonces prefiero terminar y después hacer la pregunta. Profe, le pregunto algo, ¿estos temas están en la bibliografía en algún lado? Sí. Básicamente en los libros que le di al joven Ferrari hay un par de cosas, y en otros libros, en el de Kachik no sé cuánto, en el libro que le di de Afganistán, sí están. Los fui agregando muchos en el año, pero te la actualizo antes de fin de año, te la actualizo la bibliografía, sí. O sea, tenés dónde leer esto, sí. ¿Algo más, chiques? Yo cuando fue lo de Afganistán les mandé un texto, me acuerdo. Entonces, entre eso y algunas de estas cosas, hay un par de libros de Brigger que creo que están en la bibliografía, está el libro de Kachik no sé cuánto, está el que le di a Alexis, o sea, están. En general podrías armar este tipo de cosas, sí. ¿Algo más, jóvenes? Hay muy buenas películas sobre este conflicto palestino y los temas vinculados a lo religioso y al cambio de religiosidad en el tema películas hay muy lindas. Voy a mirar la lista y el miércoles se las nombro explícitamente para que la tengan clara, pero hay muy bueno. El cine palestino es muy bueno y el cine israelí es muy bueno, es mucho mejor el cine israelí que el Estado de Israel, lejos, y menos choto aparte. Profe, Sí. o sea que digamos, los conflictos tienen que ver con lo religioso. Entonces. No, yo dije eso, no. Territorial, geopolítico. Sí. Ajá. No, porque uno, o sea, da como... Aclaré en todo momento que la dimensión religiosa se incorpora tardíamente, si quiere. Claro. Pero digo, yo creo que ningún conflicto es por una sola cosa. Nadie se divorcia por un solo problema. Sí, exactamente. Ni Wanda Nara. Sí, exactamente. Puede ser una no simpatía en cuanto a la religiosa, porque ellos son, como dijo en un principio, algunos grupos fundamentalistas. Entonces, como que... No dije eso en ningún minuto. Me cuido de decir algunas cosas, Silvia. Entonces, lo que le pido es que no ponga en mi boca lo que yo no digo. Yo, en general, dije, acusan de fundamentalistas, los nombran como tal. Yo no lo creo. Yo creo que el país fundamentalista es Estados Unidos y después Israel. O Israel y Estados Unidos. Está bien, bueno. Nunca diría que Irán es un país fundamentalista, porque me parece que Trump es más fundamentalista que Irán. Está bien, yo no digo que usted lo dijo, pero sí como que se tiene en cuenta que son países fundamentalistas, ¿no? Y que quizás eso puede ser una de las causas. Lean los textos que les mandé, lean los textos de Kachik, de Gurgisian, y lean ese tipo de cosas. Ok. Antes de emitir juicios, que es peligroso. Hay que ser cuidadoso con los juicios. De viejo lo aprendí yo, pero bueno. Está bien. Yo no estoy emitiendo un juicio, estoy preguntando si puede ser. No. Si usted dice que yo dije que son fundamentalistas, es un juicio. Si usted dice que yo dije que la dimensión era una cosa, es un juicio. ¿Qué se dice que puedes que son? No, porque uno los tiene quizás todo por películas o por noticieros, como que son países. No, bueno, pero una cosa es la película de Rambo y otra cosa son las películas que yo les puse en la lista. Cosa que seguro que no vio ninguna. Entonces, insisto, vio que yo dije recién, me gustaría, hay varias películas muy interesantes sobre el conflicto árabe-israelí, sobre el terrorismo, sobre algunas de esas cuestiones. Son piolas, están bien hechas, pero ustedes no la miran, ¿qué quieren que haga? Yo tampoco voy a hacer, yo ya sé esta materia, la probé, no la tengo que rendir. O sea, los que van a tener que aprender lo que le falta son ustedes, no yo, por suerte. Es un mundo que desconocemos realmente. Bueno, el problema es ese, como lo desconocen lo tienen que empezar a conocer. Sí, obvio. Hay que y no también van al profesorado un lunes a las 10 de la noche a escuchar un boludo como yo. No, es sumamente interesante, sí, no, es importante. No lo creo, yo no lo siento de la misma manera. No sigamos discutiendo esto. Les pido,
piensen las preguntas. Les pido, si quieren, mándenme las preguntas por escrito. No tengo ningún problema. No es condición sine qua non, ojo. No estoy como las conferencias de prensa de Mauricio o de Cristina. Pero digo, si a alguno le surge algún problema, algún tema y que les preocupe, pregúntela con tiempo. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? O sea, yo puedo sanatear, puedo guitarrear, conozco el tema, pero digo, si alguno tiene algo que le interesa, me lo pregunta en lo posible vía Classroom. Yo no tengo problema. Si me quieren preguntar de otra manera, pregúntenme, pero digo, el Classroom me sirve perfectamente. ¿Está claro, chiques? Uy, ahora, ¿qué es la puta que me parió? O callan hasta que la muerte nos separe. Chao. Chao, chicos. Suerte. Chao, Chao, hasta la próxima. País. Chao. Chao.